En pleno siglo XVII, la corte española se encontraba sumida en tensiones de poder propias de su siglo. El rey Felipe IV sostenía su reinado en el intento de mantener el control del vasto imperio español. Su corte, sin embargo, no estaba exenta de graves intrigas políticas, provocadas por las facciones cortesanas y sus luchas de influencia por los favores del rey. Y en medio de este clima de conspiraciones y rivalidades, un evento marcó el devenir de los siguientes años. En 1662, el rey, en medio de las festividades de carnaval, asistió a una función teatral en el Coliseo del Buen Retiro de Madrid. Felipe IV acudió al teatro sin saber que su vida estaba en peligro. Durante la representación de la obra El Hijo del Sol, Faetón, de Calderón de la Barca, se descubrió que varias cargas de pólvora habían sido colocadas bajo el escenario. Estaban listas para estallar en el momento en que el rey se encontrara dentro del Coliseo. Aquel fue un intento de magnicidio más en la historia de España que, por casualidad o mal cálculo, nunca llegó a ejecutarse. Una noche de entretenimiento cortesano que estuvo cerca de convertirse en tragedia. Os contamos esto y mucho más a continuación. Soy María José Rubio, historiadora y escritora. Y yo soy Federico Cardelús, periodista y divulgador. Y esto es Despierta tu curiosidad, un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Y recuerda, más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. El atentado fallido contra Felipe IV no solo conmocionó a la corte, sino que desató una serie de eventos que pusieron en juego el futuro de uno de los hombres más cercanos al rey, Gaspar de Haro y Guzmán, marqués de Liche, sobrino del conde duque de Olivares, que había sido válido hasta 1643. Este noble, miembro destacado de la corte, alcaide del Buen Retiro y un hombre con poderosas conexiones políticas, pasó de ser un cortesano influyente a sospechoso principal del atentado. Y todo ello a pesar de no haber pruebas claras que lo vincularan con el complot. Gaspar de Haro fue acusado y desterrado, un precio altísimo por un crimen que pudo no haber cometido y del que nunca se sacaron conclusiones claras. Aunque, sin embargo, sí nos permite apreciar las dimensiones de la tensión que se vivía en la corte barroca española y las intrincadas maniobras políticas de la época. La sospecha podía ser tan peligrosa como la culpabilidad, y las alianzas cambiaban con enorme rapidez. Aunque para comprender la magnitud del atentado fallido de 1662, debemos entender el contexto de la corte española bajo el reinado de Felipe IV. España, por entonces, vivía en una situación de declive económico y social, con un imperio a cuestas cada vez más complicado de gestionar. A ello debemos sumar los problemas internos de la corona, con las constantes disputas nobiliarias por el favor del rey y la búsqueda de influencia en la corte y acumulación de poder. En 1662, Felipe IV gobernaba un imperio fatigado por décadas de guerras. España llevaba más de 20 años intentando sofocar la rebelión de Portugal, mientras aún pesaban las consecuencias de los grandes conflictos europeos del reinado, como la larga guerra contra Francia. A la presión militar se sumaba una grave crisis financiera. En medio de ese escenario de tensiones políticas y militares, Felipe IV encontraba uno de sus escasos refugios en el teatro. Gran amante de las artes y protector de dramaturgos como Calderón de la Barca, Felipe IV acudía con frecuencia al Coliseo del Buen Retiro, donde durante unas horas podía dejar atrás el peso de gobernar un imperio en crisis. La presencia del rey era habitual en las representaciones teatrales en este complejo palaciego en Madrid, que albergaba no solo el escenario más importante de la ciudad, sino uno de los teatros más avanzados de Europa por la complejidad de su maquinaria escénica. Allí se representaban algunas de las obras más ambiciosas del siglo de oro español. Y así llegamos al 14 de febrero de 1662, día en el que se celebraba una función especial con motivo de las fiestas de carnaval. La obra representada era El Hijo del Sol, Faetón, escrita por Pedro Calderón de la Barca. Era un día normal, donde todo estaba en su lugar, pero en los entresijos del teatro se estaba urdiendo un complot contra la corona. El atentado tenía como objetivo estallar cuando Felipe IV estuviera ubicado en su sitio, en el palco real. Para ello, varios barriles de pólvora fueron colocados debajo del escenario, preparados para provocar una explosión en medio de la función, con trágicos resultados inimaginables e imprevisibles. Sin embargo, la suerte o el error humano hicieron que las cargas no estallaran. El hecho de que el atentado fuese desbaratado en el último momento sembró el temor y la alarma de toda la corte. Había una amenaza real y tangible. La pregunta era inevitable. ¿Quién estaba detrás de un plan tan arriesgado? La investigación del atentado fue llevada a cabo con suma rigurosidad y la conclusión fue una acusación directa contra Gaspar de Haro.
Era sobrino del poderoso conde duque de Olivares y además era un hombre influyente con un cargo notable en la corte como alcaide del Buen Retiro. Es decir, tenía una estrecha vinculación y gran pasión por las artes y la cultura. A ojos de muchos, en un lugar desde el que habría sido posible organizar el atentado. Merece la pena detenernos a entender por qué fue acusado. Haro era coleccionista de arte y una de las figuras más destacadas e importantes del barroco español. Fue incluso uno de los cortesanos más cercanos al rey. Y ahí está la clave: su posición como alcaide del Buen Retiro, su conocimiento del teatro y su programación, y su cercanía con el rey le convirtieron en un objetivo claro y fácil para sus enemigos. Su caída podía beneficiar a muchos, y la realidad es que sembrar la duda para desatar las sospechas sobre la implicación de Gaspar de Haro fue fácil. Las acusaciones no tardaron en crecer rápidamente. Si bien no hubo pruebas concluyentes que lo vincularan directamente con el atentado, las intrigas palaciegas fueron suficientes para que la investigación se centrara en él. Haro terminó arrestado y apartado de la corte. Se le acusó principalmente de haber facilitado el atentado, ya sea por celos políticos o como parte de un complot mayor. La acusación fue tan grave que incluso algunos de los miembros de su entorno, incluida su servidumbre, fueron interrogados para tratar de obtener pruebas directas en su contra. Aunque Gaspar de Haro nunca fue condenado directamente por el atentado, su reputación fue destruida. Pasó un año en prisión antes de ser desterrado a Portugal. Las pruebas fabricadas, los testimonios falsos y las maniobras internas llevaron a su caída y exilio. Las dudas sobre su implicación no se han disipado hasta hoy. Tras su exilio en Portugal, Gaspar de Haro participó en la batalla de Estremoz en 1663, donde fue hecho prisionero por los portugueses. Pasaron varios años hasta que pudo regresar a España. Durante su ausencia, su familia y especialmente su esposa, Antonia María de la Cerda, gestionaron sus bienes. Fue solo tras la muerte de Felipe IV, con la llegada de Carlos II al trono, cuando Haro fue finalmente rehabilitado. Fue nombrado embajador en Roma y virrey de Nápoles entre 1683 y 1687, cargos que le permitieron reconstruir su vida, aunque nunca volvió a recuperar la influencia que tuvo. Si queda algo claro de la vida de Gaspar de Haro, es la dimensión que tuvieron las intrigas palaciegas y cómo las rivalidades políticas podían arruinar a los hombres más poderosos de la corte. Un destino que demuestra hasta qué punto la política del barroco era imprevisible. Si bien su rehabilitación le permitió recuperar parte de su estatus, su historia quedó marcada por la mancha de un atentado fallido que nunca se resolvió por completo y del que fue acusado como orquestador. Un ejemplo claro de cómo en el barroco español el poder y la política podían ser tan peligrosos como cualquier otro enemigo. Recuerda que Despierta tu Curiosidad es un podcast diario sobre historias insólitas de National Geographic. Disfruta de más curiosidades en el canal de National Geographic y en Disney+. Y no olvides compartir el podcast si has disfrutado con nuestras historias.